Bueno, vamos a empezar la clase. El tema que vamos a ver el día de hoy es enfermedad diverticular de colon, ¿sí? Esta es una patología, sobre todo, que se presenta en personas mayores de 50, 60 o mucho más frecuente, mayores de 80 años. Como ustedes van a poder ver, hay factores bastante específicos ya identificados que predisponen a tener esta enfermedad. ¿En qué consiste básicamente la enfermedad diverticular de colon? En la presencia de unas herniaciones, ¿sí? Unos bladders o saculaciones en el trayecto del colon, ¿sí? En lugares determinados y por factores que los vamos a comentar más adelante. Entonces, miren, hablando un poquito de los antecedentes e historia de esta patología. Fue descrita por primera vez por este médico, Littré, en el año 1700, como lesiones saculares del colon. ¿Cómo identificó Littré estas lesiones? Seguramente haciendo autopsias, ¿no? En los pacientes que habían presentado dolencias abdominales, ¿no? Y esta patología se llama también diverticulosis o diverticulitis, que en realidad no son sinónimos, ¿no? No es el mismo término, sino, como indica acá, se presentan etapas diferentes de la misma enfermedad. Es decir, la diverticulosis se refiere solamente a la presencia de estas dilataciones saculares o divertículos en el trayecto del colon, pero sin inflamación, solamente su presencia. Pero cuando ya existe, obviamente, una inflamación de estos divertículos, hablamos ya de que el paciente ha desarrollado una eventual diverticulitis, ¿no? Y miren, acá tenemos un colon, ustedes pueden ver acá el colon, ¿no? Este es el colon descendente y más abajo está el sigmoides, ¿no? Miren estas dilataciones saculares, miren estas bolsitas, estos bladders, estas herniaciones. Todas estas saculaciones son los divertículos que puede presentar el paciente, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Y Burkitt en 1971, un médico americano, definió esta enfermedad o patología como carencial. ¿Qué relación encontró Burkitt? Miren, basado en el hecho de que la revolución industrial en ese año y la aparición de moliendas de granos quitaban el envoltorio al trigo, es decir, el paciente no ingería casi nada de fibra en la dieta, ¿no? Y la población disminuyó la ingesta de fibra, lo cual favorecería la formación de divertículos. Y Burkitt tenía toda la razón. En la actualidad sabemos que la poca ingesta de fibra en la dieta predispone al hecho de que exista aumento de la presión intraluminal en el interior del colon y el paciente estaría susceptible o predispuesto de desarrollar estas herniaciones a las que las llamamos divertículos, ¿no? Miren, aquí están algunos conceptos, como habíamos comentado. ¿Qué es divertículo? Protrusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon, como hemos visto, ¿no? Se dice que en realidad son pseudodivertículos. ¿Por qué se dice que son pseudodivertículos? Porque solamente la herniación es de mucosa y submucosa. Habitualmente no están herniadas las capas musculares. En algunas circunstancias se dice que sí, pero la mayor parte de las veces lo que se encuentran es de que la herniación solamente de la mucosa y de la submucosa, ¿no? ¿Y dónde ocurre la protrusión? Estas herniaciones o bladders ocurren en las áreas débiles de la pared intestinal, ¿no? Que habitualmente son las zonas interteniales. Ustedes saben que tenemos en el colon las tenias o bandeletas. Las herniaciones ocurrirían entre las tenias, que son los sitios más débiles, y también en los lugares donde ingresan las arterias y salen las venas, que son lugares de debilidad, ¿no? Entonces, ocurren en las áreas débiles de la pared intestinal, donde pueden penetrar los vasos sanguíneos. ¿Cuánto miden habitualmente estos divertículos? Habitualmente miden 5 a 10 milímetros de tamaño. Se dice que los divertículos son grandes cuando miden más de 13 milímetros de diámetro, ¿sí? Y se dice que son gigantes cuando miden más de 4 centímetros, ¿sí? Inclusive hay reportes a nivel mundial que en algunos pacientes que se han encontrado divertículos que medían 25 centímetros de diámetro. ¿Qué les parece? Obviamente son divertículos bastante grandes a los que se los denomina gigantes, ¿no? Y lo que les decía, los divertículos en realidad son pseudodivertículos falsos, ¿no? Ya que contienen solamente mucosa y submucosa cubiertas de serosa en la mayor parte de las veces, ¿no? Aquí está otra vez lo que habíamos comentado. Es aquel paciente que se hace una colonoscopía, ¿sí? Miren, encontramos estas dilataciones saculares, estos bladders, ¿no?
obviamente, a los que los denominamos divertículos. ¿Dónde son, hablando de la localización, dónde se presentan principalmente estos divertículos? En el colon izquierdo y en el colon sigmoides. Esa es la localización mucho más frecuente. Por eso vemos acá esa localización. Miren, acá vemos divertículos en toda esta zona, es el descendente y este es el colon sigmoides. Miren, vemos también divertículos en el colon sigmoides. Ahí está una dilatación sacular. Aquí está otro divertículo. Entonces, a eso denominamos enfermedad diverticular de colon, ¿no? Igual acá, miren, estamos viendo varias imágenes para que ustedes sepan bien de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿dónde hemos dicho que se presentan habitualmente los divertículos? Entre las tenias, aquí está la tenia, ¿no? Mírenlo bien que se puede ver la tenia o bandeleta. Entre las tenias encontramos estas dilataciones saculares, ¿no? Las dilataciones saculares, miren. Entonces, estas son los divertículos que podemos encontrar en un paciente, ¿no? Y la mayor parte de las veces en el colon izquierdo, como se puede ver. Igual acá vemos en esta imagen la presencia de un divertículo, habitualmente en el colon izquierdo y en el colon sigmoides, ¿no? Hablando un poquito de los antecedentes de historia, se encuentra en el 10% de las autopsias. Es decir, hay mucha gente mayor que fallece y no tenía ninguna clínica de enfermedad diverticular, ¿sí? Perdón, me están llamando. Sí, hola, Lilian. Dígame. No, porque tienen su solución, dice. Con eso le han pasado de terapia, he preguntado. Ya, entonces, pues eso más habría que hacer, descargar, please, por favor. Entonces, colóquele un analgésico en caso necesario solamente, ya no el fentanil. Ya no el paralelo. Un analgésico, porque está con dipirona cada 8 horas, con eso va a ser suficiente. ¿Listo? Cada 8 nomás, Lice. ¿Listo? Gracias, Lice. Disculpen, muchachos, me han llamado del hospital, no podía dejar de contestar. Bueno, hablando un poquito de antecedentes de historia. Otra vez, perdón. Hola. Dígame, Lice. Ya, entonces anótelo en la historia, Listen, por favor, que no quieren venir y nosotros les brindamos. ¿Listo? Gracias. Hablando un poquito de los antecedentes de historia, se encuentran en el 10% de las autopsias los divertículos. Es decir, hay mucha gente que puede tener, sobre todo gente mayor de 60, 70 o 80 años, tiene estos divertículos y no tiene ninguna signo sintomatología. Se dice de que las personas que tienen divertículos solamente en el 20 a 30% de los casos llega a tener signos sintomatología o puede llegar a tener complicaciones de los divertículos. Como les decía, es más frecuente entre los 70 a 85 años y el paciente habitualmente tiene el antecedente de ingestión escasa de fibra en la dieta, lo que les decía. ¿Cuál es la relación de la fibra y la enfermedad diverticular de colon? La poca ingesta de fibra durante la vida de un paciente hace de que haya aumentos de la presión intraluminal en el interior del colon y eso provocarían los divertículos, ¿no? Antecedente patología intestinal, que es importante. ¿A qué patología nos referimos que puede tener el paciente? Habrá que averiguar al síndrome de intestino irritable, llamado también colon irritable, ¿no? Y el diagnóstico habitual es incidental, es decir, nosotros le pedimos un colon por enema al paciente o una tomografía de abdomen pensando en otra patología, ¿sí? Y encontramos también divertículos en el paciente. Un buen porcentaje del hallazgo es incidental o casual, ¿no? Hablando un poquito de la historia, ya en 1849 Cruvelgier da la primera descripción del proceso anatomopatológico de los divertículos, es decir, Cruvelgier describió de que los divertículos podían tener complicaciones que son, por ejemplo, las fístulas. El divertículo puede fistulizarse, por ejemplo, a la vejiga. Entonces, habló de la fistulización benigna del colon a la vejiga y este hecho fue descrito por este médico Cruvelgier, ¿no? En 1899, Grasser introdujo el término peridiverticulitis, es decir, Grasser indicó de que alrededor del divertículo podía encontrarse una inflamación bastante importante que sugería que la patogenia de los divertículos era la herniación de la mucosa a través de las zonas débiles en el colon, ¿no?
En 1904, Baer postuló que el mecanismo de la diverticulitis era la impactación de materia fecal en el cuello del divertículo, y tenía toda la razón Baer. Actualmente sabemos de que una de las formas por las cuales se puede inflamar un divertículo es la impactación de un coprolito en el cuello del divertículo, y obviamente eso va a obstruir el divertículo, y la mucosa que está en el interior del divertículo no puede vaciar su contenido de moco hacia el intestino. Entonces va a ocurrir algo similar a una apendicitis aguda y se va a inflamar el divertículo, ¿no? Entonces tenía toda la razón Baer, ¿sí? En 1914, Case definió con estudios radiológicos la diverticulosis colónica, que fue un gran avance para ese entonces. En el 17, Telling y Gruner publicaron su descripción clásica de enfermedad diverticular complicada, con varios datos, ¿sí?, que se los mantiene hasta la actualidad. Y hablando un poquito de definiciones, hablamos de enfermedad diverticular, trastorno estructural del colon que se caracteriza por lo que les decía, formación de pequeñas hernias de la mucosa del colon habitualmente, sin compromiso de la capa muscular. Por eso muchos médicos consideran a estos divertículos pseudodivertículos, ¿no? Muy rara vez está comprometida la capa muscular, haciendo protrusión en la pared del colon, como se puede ver en estas imágenes, miren. Entonces acá se puede ver, aquí están las herniaciones, miren, los sitios débiles que habíamos comentado, ¿sí? Aquí tenemos un montón de divertículos aquí arriba, otro divertículo, otro divertículo. Entonces todo esto podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? Hablando de la diverticulosis, ¿qué es la diverticulosis solamente? Es la presencia de divertículos pero sin inflamación, ¿no? ¿Y qué será la diverticulitis? Como su nombre indica, ustedes nunca deben olvidar de conocer la mayor parte de sufijos médicos, ¿no? Sufijos médicos. Obviamente es la inflamación de los divertículos. Y miren lo interesante de estas imágenes, ¿no? Miren, acá tenemos varios divertículos, divertículo, 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 ¿no? Y miren, esta es la imagen endoscópica por colonoscopía, visión del colon, ¿no? Con un endoscopio. Miren estos orificios. Esta es la visión de los divertículos a la visión colonoscópica, ¿no? Y miren, aquí hay un coprolito en uno de los divertículos. Si este coprolito sigue mucho tiempo, seguramente este paciente va a ser una diverticulitis, porque se va a obstruir el cuello del divertículo y va a actuar como en una apendicitis aguda, ¿sí? Ustedes saben de que una de las causas de la inflamación del apéndice es la impactación de un coprolito, ¿no? En un segmento del apéndice o en el trayecto del apéndice. Entonces va a haber algo similar a lo que ocurre en las apendicitis agudas, ¿no? Hablando de la frecuencia, es una patología de muy alta frecuencia en los países desarrollados. ¿Por qué creen en los desarrollados? Porque los desarrollados consumen muy poca fibra vegetal, es decir, tienen predisposición a aumentos de la presión en el interior del colon y obviamente al desarrollo de estos bladders o hernias, ¿no? Y nunca olvidar de que se presenta mucho más en las personas mayores esta patología, ¿no? Solo el 20% de los pacientes, como les decía, se tornan sintomáticos en algún momento de su vida, y se estima que 2/3 partes de la población anciana está afectada. ¿Qué les parece? Entonces, la mayor parte de los ancianos pueden tener esta patología y no lo saben, porque la mayoría son asintomáticos. Solamente el 20%, según algunas otras estadísticas, hasta el 30% se pueden tornar asintomáticos, ¿no? Esta patología es benigna, ¿sí? Que se presenta rara vez en los niños, muy rara vez, y en menores de 35 a 40 años. Prácticamente es una patología de la vejez. Prevalencia del 2 al 5% en forma global de esta patología, ¿no? Aumenta con la edad, eso nunca deben olvidarlo. Se encuentra probablemente en un 50% de la población mayor de 70 años, según algunos estudios, 60% mayor de 80 años. ¿Qué les parece? Es una enfermedad prácticamente de la vejez. Otras estadísticas indican mayores de 60 años en un 30% y mayores de 80 años en un 65%. ¿Qué les parece? Son menos los casos de esta patología en habitantes de África y Asia, donde la alimentación es con alto contenido de fibra, ¿sí? Es decir, donde se consume bastante fibra, en los países donde se consume bastante fibra, más verdura, frutas, obviamente va a haber menor proporción de esta patología. Pero en los países donde consumen alimento procesado, donde se le ha extraído la fibra natural, obviamente esa gente estará mayor predispuesta, ¿no? Al igual menos en los vegetarianos, obviamente los vegetarianos consumen más fibra, ¿no? La prevalencia de esta patología es difícil de evaluar, pues la mayor parte de las personas que las presentan son asintomáticas, ese es el gran problema, ¿no? Y el diagnóstico, como habíamos comentado, es incidental o accidental.
Solamente el 20%, como habíamos comentado, se pueden tornar sintomáticos. Según el sexo, predomina más en el sexo masculino, según la mayor parte de las estadísticas, y se asocia con la obesidad. Ahora, la pregunta, ¿por qué los obesos llegan a tener más esta patología? Porque los obesos, en esos lugares donde ingresan las arterias y salen las venas, pueden llegar a tener infiltración grasa. Es decir, esa infiltración de la grasa por la obesidad hace de que se debilite aún más la pared del colon y obviamente el paciente esté más predispuesto a tener divertículos, ¿no? No está relacionado con hábitos tabáquicos, según algunos estudios, alcohol y cafeína, pero sí con elevado consumo de carne y la grasa, ¿no? Eso es muy importante. En países occidentales predomina en el lado izquierdo, ¿sí? 95% afecta al colon sigmoides, y en los países asiáticos y africanos prevalencia del 20% y predomina en el lado derecho. No se sabe con exactitud cuál es la causa por la cual algunos pacientes tienen más predilección por tener afectación en el lado derecho o en el izquierdo. Se comenta de qué factores genéticos influirían en el paciente y también los factores ambientales relacionados con la dieta. Es la quinta enfermedad digestiva más importante referente a atención médica. Como habíamos dicho, miden 0.5 a 1 centímetro, como habíamos hablado anteriormente. La prevalencia según la edad. A los 40 años, 5% de la gente puede tener los divertículos, según los estudios. 60 años aumenta 30%. Y miren, a la gente mayor de 80 años o más, 65%. Prevalencia según el género. En los menores de 50 años, común en el masculino, ¿no? Más en el sexo masculino. En los 50, 70 años, leve preponderancia femenina. Y en los mayores de 70 años, más común en el sexo femenino. Hablando de la localización, es muy importante que sepan dónde se localizan más frecuentemente para buscarlos, ¿no? 90-95% en el colon sigmoides. ¿Qué les parece? Entonces, la mayor parte de los que se ve es en el colon izquierdo. 50 de esto es 95%, 50% están ubicados en el colon sigmoides, la mayor parte de las veces, y 40% en el colon descendente, ¿sí? Y 5% en todo el resto del colon, principalmente en el colon derecho, ¿no? Y nunca se ha encontrado en el recto por factores que vamos a hablar más adelante, ¿no? En general, los divertículos del lado izquierdo se complican, ¿sí? Se complican más frecuentemente con inflamación, es decir, diverticulitis. Y los del lado derecho habitualmente se complican con hemorragia. Eso es lo que se ve según los estudios. Y miren, se está operando a un paciente por una apendicitis, por ejemplo, y se revisa en forma incidental el colon sigmoides, y miren, encontramos gran cantidad de divertículos en el colon. Entonces, como les decía, el hallazgo puede ser habitualmente casual, ¿no? Aquí está un divertículo, aquí está otro divertículo, aquí se puede ver claramente las dilataciones saculares, ¿no? Tipos de divertículos. Según algunos estudios, los divertículos de colon derecho pueden ser divertículos verdaderos, según algunos estudios, es decir, pueden tener capa muscular también herniada, ¿no? Y según ese estudio son habitualmente congénitos. Esto solamente ha sido un estudio, ¿sí? Entonces, según algunos estudios, los del lado derecho pueden ser verdaderos y eventualmente congénitos. Y los divertículos del colon izquierdo, estos sí son falsos divertículos o pseudodivertículos, ¿no? Hablando de los del lado izquierdo, son falsos o pseudodivertículos, son lesiones adquiridas, aumentan con la edad, raras veces se los ve antes de los 40 años y aparecen en más del 60% de la gente mayor de 70 años, ¿no? Hablando de la clasificación clínica incluye 3 tipos de enfermedad diverticular: la no sintomática, la sintomática no complicada y la enfermedad sintomática recurrente. Hablando de la no sintomática, ¿qué quiere decir? Es aquel paciente que tiene diverticulosis, tiene los divertículos pero no tiene síntomas. La enfermedad sintomática no complicada quiere decir de que ha desarrollado el paciente inflamación de los divertículos, pero solamente inflamación, no se ha complicado con absceso, con fístula, con nada serio, con hemorragia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso denominamos enfermedad sintomática no complicada. Y la enfermedad sintomática recurrente es aquel paciente que ya tuvo la patología anteriormente, ¿sí? Y vuelve a tener después de un tiempo. Entonces, hablamos de recurrencia de la enfermedad sintomática, ¿no? Estos 3 primeros constituyen el 75% de los casos. Y hablamos de la enfermedad complicada. Hemos hablado de la enfermedad diverticular inicialmente, y hablamos de la enfermedad complicada. La complicada se puede complicar por hemorragia,
absceso del divertículo, flemón del divertículo, perforación del divertículo. Obviamente, si hay perforación del divertículo, el paciente va a tener una peritonitis purulenta y fecal, va a tener materia fecal en el interior de la cavidad abdominal, ¿no? Puede tener una estenosis, fístula. Estas constituirían el 25% de los casos. Hablando un poquito de la etiología. Hablando de la etiología, existe interacción de dos factores. Uno, la debilidad de la pared del colon. Es decir, lo primero que debemos entender es de que para que se produzca el divertículo debe haber debilidad. ¿Y cuándo existe debilidad en la pared del colon? Por la edad. Está claro, ¿no? Que es acompañante normal del proceso de envejecimiento de los individuos. Por eso, estos divertículos son frecuentes en las personas añosas o mayores, ¿no? Dos, el aumento de la presión intraluminal del colon. Estos dos factores, muchachos, serían fundamentales. Nunca deben olvidarlos y recordarlos siempre, que tratan de explicar el por qué el paciente llega a tener divertículos. Y miren, este autor americano, Painter, estudioso de la diverticulosis, evidenció los siguientes aspectos. Referente al primer aspecto, a la debilidad de la pared del colon. Uno, los divertículos aparecen ¿en dónde hemos dicho? Aquí está, aparecen entre las tenias, intertenial, que son los sitios más débiles que el resto de la pared colónica, ¿no? También, respecto a la debilidad, los divertículos aparecen en los lugares también más débiles, ¿sí? En la pared del colon, por la entrada de los vasos arteriales y la salida de los vasos venosos. Es decir, en esos lugares existe debilidad y ahí se pueden presentar los divertículos, asociados al hecho, por ejemplo, que el paciente es obeso, que va a provocar infiltración en esos lugares, infiltración grasa en esos lugares. Obviamente el paciente va a estar susceptible de tener esta patología, ¿no? Y aquí están los obesos, la distribución de la grasa alrededor de los vasos va a contribuir a debilitar la pared del colon, ¿no? La arteriosclerosis aporta a debilitar la pared del colon también, en los obesos, obviamente, ¿no? Aquí está, tenemos un colon con varios divertículos, miren, se puede ver claramente lo que estamos hablando, ¿sí? Y hablando también de la etiología, hasta el momento hemos hablado respecto a la etiología según Painter, respecto a qué? A la debilidad de la pared del colon. Ahora vámonos a lo segundo, referente al aumento de la presión intraluminal del colon. ¿Qué nos dice Painter? ¿Sí? Se parte de dos principios, de que la pared del colon por su musculatura tiene la habilidad para responder a estímulos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el estrés. ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado estrés? El colon se distiende. Y si se distiende, obviamente aumenta la presión en el interior del colon. Y ese sería uno de los factores que predispone eventualmente a la enfermedad diverticular de colon. ¿Qué patología nos puede llevar a estrés para que el colon esté distendido todo el tiempo? La enfermedad, ¿sí? El síndrome de intestino irritable o el colon irritable. ¿Estamos de acuerdo? Y el principio físico de que el diámetro del colon debe permanecer sin alterarse. Obviamente, si se va a alterar, si se va a distender el colon, obviamente el paciente está susceptible de tener aumento de la presión del colon, ¿no? Y cuando existen contracciones musculares continuas en el paciente, hay pacientes que tienen lo que se llama aumento de la segmentación colónica, como vamos a ver más adelante. Es decir, tiene contracciones musculares continuas, se va a producir un aumento de la presión intraluminal y esto conduciría obviamente al desarrollo de los bladders o divertículos, como se puede ver en esta imagen. Miren, claramente se está pudiendo ver de que la presión intraluminal por aumento de las contracciones o segmentación colónica está aumentando está aumentando en todas las direcciones en un segmento del colon y la consecuencia va a ser el divertículo, ¿no? Se va a formar los divertículos en el paciente. También Painter estableció que la presión en el colon sigmoides de los pacientes que tienen esta patología con divertículos era mayor que la presión en el colon sigmoide de otras personas normales. Entonces, ¿esto qué nos habla? ¿Por qué el paciente tiene más divertículos en el colon izquierdo y en el sigmoides? Porque tiene la presión incrementada en esta zona. Es por eso que tiene esta patología el paciente, ¿no? Y que en el colon se forman, por efecto de la contracción colónica o la segmentación, pequeños globos, bladders, que se van a producir por un aumento de presión en el interior del colon en todos los sentidos. Y estos, obviamente, bladders se forman por la contracción de las capas musculares del colon. Todos estos estudios los hizo Painter y obviamente nos han ayudado a comprender mejor lo que ocurre en esta patología en los pacientes, ¿no? De lo que se deduce que cualquier estímulo que aumente la segmentación colónica, es decir, el peristaltismo colónico, va a producir obviamente un aumento de la presión intraluminal.
y cualquier medicamento que relaja la musculatura del colon, un antiespasmódico, por ejemplo, disminuye la presión intraluminal. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Aquellos individuos que por cualquier circunstancia a lo largo de su vida han tenido situaciones de aumento de la presión intraluminal y que por razones del envejecimiento normal de los tejidos se producen zonas más debilitadas en el colon, esto va a determinar la formación de estos divertículos, bladders o pequeños globos, que sería la base fisiopatológica para explicar esta patología. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Aquí está lo que habíamos hablado, ¿no? Lo que ocurre en los lugares más débiles por la entrada de las arterias, salida de las venas. Hay un aumento de la presión intraluminal, lo que determina la formación de los divertículos, ¿no? También hablando de la etiología, otro médico japonés llamado Iwasaki, de apellido Iwasaki, hizo otros estudios. ¿Pero qué estudios hizo la Iwasaki? Habló midió la resistencia tensil de los tejidos, es decir, midió la resistencia, la resistencia de todo el colon, midió dónde era más resistente el colon en todo su trayecto, si era en el ciego, en el transverso, en el descendente o en el sigmoides, ¿sí? Entonces midió la resistencia, tanto en sentido longitudinal como en sentido circular. ¿Y qué demostró Iwasaki? Que era mayor a nivel del recto. Es decir, el recto tiene mayor resistencia. Es por eso que no están descritos, no está descrito que se pueden presentar en el recto los divertículos, porque es un tejido más resistente que el resto del colon. ¿Estamos de acuerdo? Que el resto del intestino. El orden según la resistencia, según el estudio de Iwasaki, el más resistente es el recto. 2, el colon ascendente. 3, el colon descendente. Luego el colon transverso y el signo. Entonces, y que los individuos en general tienen una presión mayor entre los 10 y 19 años. Es por eso que las personas jóvenes no tienen, obviamente, tienen mayor resistencia a esta edad y no se encuentra divertículos, ¿no? Y que también entre los 60 y 70 años va a existir un aumento de la presión intracolónica por los factores que hemos comentado, sobre todo en los individuos de edad avanzada, ¿no? Y la resistencia va a disminuir hasta en un 30% en estas personas de edad avanzada, y obviamente y este hecho más los aumentos de la presión intraluminal van a llevar al desarrollo de los divertículos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les puedo preguntar en su examen, ¿qué estudios hizo Painter respecto a la enfermedad diverticular de colon? ¿Cuál sería su respuesta? Estudió la debilidad en el interior del colon y el aumento de presión, ¿sí? Y Iwasaki, ¿qué estudio hizo? Midió la resistencia tensil de los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Igual, acá tienen un divertículo. Y hablando un poquito también de la etiología, causas que producen aumento de la presión intracolónica y debilidad de la pared colónica. Obviamente, ¿a qué nos referimos? Que hay que investigar siempre en el paciente: larga data de colon irritable o síndrome de intestino irritable, es decir, los trastornos motores del colon determinan aumento de la presión colónica. El colon irritable es un problema funcional del colon, en el cual hay hiperperistaltismo. Obviamente eso puede condicionar el desarrollo de los divertículos. Habrá que investigar largos periodos de estreñimiento, diarrea crónica, ¿sí? No olvidar de que en el estreñimiento, obviamente, si el paciente tiene mucho tiempo de estreñimiento, hay segmentos del colon que están distendidos y aumentan su presión intracolónica. Y en las diarreas, ¿qué pasa? Hiperperistaltismo colónico, lo que llevaría también al desarrollo de los divertículos, ¿no? Anomalías fisiológicas, espasmos durante mucho tiempo y tránsito intestinal retardado que podría ser coadyuvante. En el 95% de los casos, la formación de los divertículos se encuentran en el sigmoides, como habíamos dicho, ¿no? Hay en el antecedente de dieta pobre en fibra, consumo de azúcar refinado, dieta alta en grasas saturadas, que va a condicionar infiltración grasa de la pared del colon y su debilidad, debilitación de las fibras de colágeno y musculares del intestino, y habían otros factores asociados como la edad, que hemos ido comentando, ausencia de actividad física y la obesidad, ¿no? Y hablando un poquito de la fisiopatología, hablamos de un mecanismo motor que está implicado, ¿sí? ¿Se refiere a qué? A la segmentación colónica, lo que hemos ido hablando, ¿no? ¿Qué es la segmentación colónica? Volvemos a comentarlo. Proceso por el cual un corto segmento del músculo circular del colon, ¿sí?, se contrae de manera no propulsiva,
¿sí? Es decir, no hace de que el alimento progrese. Esto va a producir un segmento colónico cerrado, se va a cerrar un segmento colónico y obviamente al estar cerrado este segmento colónico va a haber un incremento en su presión intraluminal por encima de 90 milímetros de mercurio que va a inducir la herniación de la mucosa y de la submucosa. En sitios de debilidad que hemos comentado, este paciente tiene exagerada segmentación, ¿no? Y estas contracciones musculares segmentales enérgicas generan cámaras de alta presión donde va a ocurrir la herniación, ¿no? Además, tiene movimientos de propulsión más rápidos relacionados con el engrosamiento de la capa muscular del colon, ¿no? Aquí está lo que habíamos hablado, ¿sí? Existe contracción de un segmento colónico, perdón, va a existir contracción de un segmento colónico, ¿sí? Donde obviamente se van a producir cámaras, ¿sí? De alta presión en un segmento, miren esta cámara de alta presión, ¿sí? Y obviamente esto va a conducir a la herniación. Entonces la segmentación colónica es un muy buen hecho que trata de explicar el porqué de la presentación de esta patología, ¿no? Seguimos. Otro, hablando de la fisiopatología, el mecanismo anatómico, ¿sí? ¿A qué se refiere desde el mecanismo anatómico desde el punto de vista fisiopatológico? Lo que ya hemos comentado, por el envejecimiento, la fuerza tensora del colágeno del colon y las fibras musculares obviamente disminuyen y hay depósito de elastina en la pared, ¿sí? Depósito de elastina. Es decir, hay cambios estructurales en la pared del colon, es por eso que se ve divertículos en trastornos de tejido conjuntivo también, como es el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y la nefropatía poliquística, entre algunas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocurrir desde el punto de vista fisiopatológico, dieta pobre en fibra vegetal, va a haber heces de poco volumen, hipersegmentación colónica, que ya lo hemos comentado, el paciente va a tener hipertensión intraluminal por la formación de esas cámaras cerradas, ¿no? Va a haber herniación de la mucosa y esto lleva a la formación de un divertículo. Entonces, es un cuadro que nos ilustra bastante bien todo lo que pasa en el paciente, ¿no? El cuadro clínico, partiremos de dos principios que en un gran número de los pacientes portadores de la enfermedad diverticular son asintomáticos. Obviamente ese es el gran problema, la mayor parte de la gente es asintomática, solamente el 20% de los pacientes con divertículos llegan a tener síntomas, ¿no? Y que el número de pacientes diagnosticados radiológicamente como diverticulosis, es decir, presencia de divertículos sin síntomas, son hallazgos y excede el número de pacientes sintomáticos, ¿no? En el cuadro clínico, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, antecedente colon irritable, lo que habíamos comentado, de larga data. 2, vida caracterizada por estreñimiento y espasmo. Eso es lo que ha determinado el aumento de la segmentación colónica, el aumento de la presión en el intraluminal en el interior del colon y obviamente la formación de estos bladders o hernias, ¿no? Por sí solos los divertículos no dan síntomas, ¿sí? Dan síntomas cuando presentan mayor o menor grado de inflamación, ¿no? En las formas inflamatorias leves se manifiesta por dolor leve en la fosa ilíaca izquierda, es decir, ¿por qué viene habitualmente el paciente mayor cuando tiene inflamación del divertículo? Doctor, me duele aquí abajo, en fosa ilíaca izquierda. Es por eso de que la diverticulitis, la inflamación de los divertículos, se llama también la apendicitis del lado izquierdo. ¿Están de acuerdo? Porque igual, algo similar a lo que ocurre en las apendicitis, como hemos comentado, se impacta un coprolito y obviamente inflama el divertículo, ¿no? Entonces, puede venir con dolor en fosa ilíaca izquierda, que a veces es cólico, otras veces es pungitivo, gravativo, se acompaña de náuseas, vómitos, puede tener fiebre porque hay un proceso inflamatorio discreto y estreñimiento, ¿no? En las formas inflamatorias avanzadas, ya el cuadro obviamente está más notorio, ¿no? El dolor es sumamente franco, hay mucho dolor en fosa ilíaca izquierda, puede haber hipertermia importante, náuseas, vómitos que se incrementan, ¿no? Y este cuadro asemeja mucho a una apendicitis, de ahí que se diga que la diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, como les había dicho, ¿no? Puede haber síntomas inespecíficos como distensión abdominal, flatulencia, pirosis y halitosis. Puede haber sintomatología acompañante. Y para hacer el diagnóstico, obviamente tenemos todo este arsenal de métodos de diagnóstico para hacer un buen diagnóstico. Mire, es un gran número de casos, el diagnóstico es incidental cuando se está haciendo el estudio por otra causa, ¿no? ¿Qué podemos pedirle? Radiografía de colon por enema con doble contraste, TAC abdominal, tomografía axial computarizada, angiografía mesentérica, porque este paciente puede sangrar y puede sangrar muchas veces en forma abundante, ¿sí? Entonces, una de las complicaciones de los divertículos es el sangrado. Y cuando no se identifica
el sitio de sangrado por colonoscopía, ¿qué podemos hacerle al paciente? Angiografía mesentérica, para ver fuga de contraste y determinar el sitio de sangrado. Entonces, otro estudio que nos ayuda. Otro, obviamente, colonoscopía, otro, ecografía y laboratorio, ¿no? Hablando de la radiografía de colon por enema con doble contraste, es la base del diagnóstico. Miren, este es un colon, pero repleto de divertículos. Miren, todas estas saculaciones que ustedes ven, todos los redonditos son, ¿qué les parece? Este paciente no debe consumir nada de fibra en su vida. Todo el tiempo ha estado con presión aumentada en el interior del colon. Miren, todo está con divertículo, 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 divertículo. Este paciente tiene un montón. Entonces, en esta se ven los saquitos o divertículos de diferentes tamaños, números y localización, ¿no? En algunas oportunidades, cuando se ve de frente la placa, se confunde el divertículo con un pólipo. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Hay que cambiar de posición, ¿sí?, al paciente y se puede hacer la diferencia, ¿no? El sitio más difícil de estudiar es el sigma porque es un órgano bastante dilatado y grande que puede dar vueltas y que puede ocasionar que se superpongan las imágenes, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Aquí está lo que habíamos hablado, estamos hablando de radiografía de colon por enema con doble contraste, ¿no? Y miren esto, igual acá, perdón, vamos a ir a la anterior, les voy a mostrar acá. Miren la gran cantidad de divertículos, divertículo, 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 divertículo. Miren la gran cantidad de divertículos que tiene este paciente, ¿no? Entonces, en caso, cuando se hace un segundo estudio radiográfico, resulta que el divertículo ya no se encuentra. Esto debido a que el edema que se produce en el cuello no deja pasar el contraste. Es algo que puede pasar. Y miren, ¿qué les llama la atención en esta placa? Esto es colon descendente, esto que les estoy mostrando es el descendente y esto es el sigmoides. Pero en recto, ¿qué es esto? ¿Ven divertículos? No hay. Entonces, los estudios de Iwasaki, ¿no? Iwasaki tenía toda la razón, ha medido la resistencia tensible en los tejidos. El recto es un tejido más resistente, tiene tejido más resistente y habitualmente no se encuentran divertículos. Obviamente, no olvidar de que en medicina nada es absoluto, todo es relativo, ¿no? Y miren acá, igual con un enema varitado, la gran cantidad de divertículos que vemos, ¿no? Miren, divertículo, 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 divertículo. ¿Qué les parece? Un montón de divertículos. Igual este paciente no debe ingerir casi nada de fibra en su dieta, ¿no? Durante su vida. Igual acá, miren lo bien que se ven los divertículos. Seguramente ya los están pudiendo ver mejor, ¿no? Divertículo, 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 divertículo. ¿Qué les parece? Igual acá, miren la gran cantidad de divertículos que se ven en toda esta zona, igual en esta zona, gran cantidad de divertículos. Igual que acá, 2 divertículos, divertículo, divertículo, divertículo. Miren la gran cantidad de divertículos. Es decir, todas estas radiografías de colon por enema con doble contraste son de personas mayores, ¿no? Igual acá, miren, se puede ver gran cantidad de divertículos. Aquí vemos un gran divertículo, aquí otro divertículo, aquí otro divertículo, ¿no? Aquí divertículo, o sea, un montón de divertículos, ¿no? Igual acá vemos bastante cantidad de divertículos. Igual acá es cuestión de ponerse a ver un rato y se encuentran gran cantidad de divertículos, ¿no? Igual acá, ¿no? Se pueden ver bastantes divertículos. Por ejemplo, en esta placa, ¿dónde ven divertículos? Yo veo divertículos acá. Les voy a mostrar. Aquí veo un divertículo, ¿sí? Después, aquí veo otro divertículo, ¿sí? Después, aquí veo otro divertículo. Entonces, como verán, se ven. Y este es el recto. A partir de aquí, más o menos, es el recto. ¿Ven divertículos en colon? En recto, no. Habitualmente no se ven divertículos en el recto, ¿no? Acá donde se ven divertículos. ¿Está claro? Miren, aquí veo un divertículo, aquí veo divertículo, divertículo, divertículo. Entonces, como verán, es cuestión de ver un cacho y se pueden ver gran cantidad de divertículos. Hay que ser minucioso, ¿no? Igual acá, miren, vemos acá,
colon por enema, miren el gran divertículo. Miren este divertículo, grande este divertículo. Puede haber divertículos grandes, ¿no? Entonces, lo que les decía. Y miren, se hace una placa de abdomen a un paciente que vino con dolor abdominal, ¿sí? Y tenemos esta imagen. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es? Miren, todo esto es el divertículo. Todo esto es el divertículo. Es una gran cámara de aire. Igual acá, miren. Todo esto es el divertículo. Entonces, un divertículo de entre 15 y 20 centímetros. Se puede encontrar estos divertículos. No es raro encontrar estos divertículos, ¿no? Y el otro estudio que podemos pedirle, TAC, evalúa tanto el intestino como el mesenterio, con una sensibilidad del 69 al 98% y una especificidad del 75 al 100, ¿no? Los hallazgos pueden ser engrosamiento de la pared, divertículos y abscesos asociados, ¿no? Igual acá, hacemos una TAC a un paciente, ¿no? Aquí está el divertículo, claramente se lo puede ver, TAC con contraste, ¿no? Entonces podemos tener estas imágenes. Igual acá, miren, hacemos un ataque al paciente. Aquí están las dilataciones oculares, ¿sí? Entonces se puede ver, está con divertículos este paciente, ¿no? Igual acá se puede ver, hay muchas imágenes de divertículo. Igual acá. Esta es la pared del colon. Y miren, aquí están los divertículos en su pared. Un divertículo, otro divertículo. Entonces se puede encontrar todas estas imágenes. Otro estudio, lo que les decía, angiografía mesentérica, ¿no? En pacientes con sangrado masivo y que no ha sido visto por colonoscopía, es el procedimiento diagnóstico de elección. ¿Y cuál es la opción terapéutica? Es de que podemos inyectar sustancias vasoconstrictoras o eventualmente hacemos un tratamiento que se llama embolización arterial para cohibir el sangrado con sustancias especiales, dado que posibilita establecer el diagnóstico del sitio de sangrado y el tratamiento, como les decía, sea con fármacos o con materiales actuales como es la embolización, ¿no? Y obviamente la colonoscopía. Y la colonoscopía hay que elegir bien el momento de hacer una colonoscopía. Ustedes comprenderán de que hay un divertículo inflamado. Si le hacemos, obviamente, si nos apuramos en hacer una colonoscopía, no olviden de que al hacer la colonoscopía se insufla aire en el interior del colon, podemos perforar el divertículo. Entonces habrá que esperar que que esté mejor de los síntomas el paciente para hacer este estudio o hacer el estudio con presiones bajas sin introducir demasiada cantidad de aire, ¿no? Es complementario al anterior, el riesgo es de perforar el divertículo por la insuflación, como les decía. Y aquí está, ¿no? Lo que les decía, las imágenes de lo que se encuentra en los divertículos. Miren, aquí hay un divertículo con unos orificios, ¿no? Esto es lo que se ve en la colonoscopía, miren, orificios. Y obviamente en uno de estos orificios se impacta un coprolito, un pedazo de materia fecal y se puede inflamar, ¿no? Varias imágenes de colonoscopías, miren. Aquí están los divertículos, 1, 2, 3, 4, 5, miren, aquí hay otro divertículo, así. Podemos buscarlos y encontrar un montón de divertículos. Otro, la ecografía es muy útil e inocuo para visualizar abscesos, es decir, cuando hay un absceso a consecuencia de un divertículo, nos ayuda a identificarlos. Por ejemplo, aquí vemos un absceso, claramente se lo puede ver aquí el absceso, aquí está el absceso, ¿no? Secundario a un divertículo inflamado, ¿no? Entonces, también sirve la ecografía para la punción. Se puede drenar estos abscesos por vía percutánea con guía ecográfica, ¿no? Tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 80 al 97%. Los signos ecográficos que se observan son engrosamiento de la pared, absceso o hiperecogenicidad rígida del colon. Esto es lo que nos puede ayudar. Laboratorio, obviamente, si está inflamado el divertículo, hay que pedir el laboratorio de rutina. ¿Cómo está formado el laboratorio de rutina? Hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, grupo sanguíneo y factor RH y coagulograma. Eso es suficiente, ese es el de rutina. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma si hay inflamación? Obviamente leucocitosis con desviación a la izquierda en caso de inflamación, ¿no? Y nunca olvidar alternativas de diagnóstico diferencial en los divertículos del colon derecho, obviamente con una apendicitis aguda
una adenitis mesentérica, una inflamación de los ganglios mesentéricos, ¿no? Una enfermedad de Crohn. No olviden que las dos formas inflamatorias intestinales más frecuentes son el Crohn y la colitis ulcerosa, un carcinoma rectal, una colecistitis, una úlcera péptica perforada, una pancreatitis, un divertículo de Meckel, una pielonefritis, un embarazo ectópico, una EPI, es decir, una enfermedad inflamatoria pélvica, una torsión de quiste de ovario. Entonces, habrá que hacer siempre buen diagnóstico diferencial en esta patología y también con los divertículos del colon izquierdo, con un carcinoma colorectal, con un Crohn también, una colitis ulcerosa, una colitis isquémica, una colitis pseudomembranosa por el uso prolongado de antibióticos, una colitis infecciosa, una pancreatitis, una pielonefritis del lado izquierdo, un embarazo ectópico, también una EPI y una torsión de quiste ovárico izquierdo, ¿no? Hablamos de las complicaciones, a ver cómo andamos de tiempo, tenemos un cachito. ¿Tienen clases, muchachos? Disculpen. ¿Tienen clases? No, doctor, no tenemos clases. Qué bien, entonces lo vamos a acabar en un cachito. Complicaciones. Menos del 30% de los pacientes con enfermedad diverticular de colon, ¿sí? Sufren en algún momento de su vida alguna complicación, las cuales se agrupan en infecciosas, es decir, ¿qué puede haber como causa infecciosa? Una diverticulitis. Y el divertículo cuando se inflama, ¿qué nos va a dar como complicación? Abscesos, fístulas, es decir, una comunicación anormal entre el divertículo inflamado, por ejemplo, un divertículo de sigmoides, y un órgano vecino, como es la vejiga, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, y las obstrucciones, es decir, la obstrucción del divertículo, que va a ser algo similar a una apendicitis y va a inflamar el divertículo. Y hemorrágicas, ¿no? Otra complicación es la complicación hemorrágica. Aquí en este cuadrito están descritas todas las complicaciones que habíamos comentado, miren. Bleeding, sangrado, puede haber peritonitis por la perforación de un divertículo, va a haber inflamación solamente en un divertículo, de lo que denominamos diverticulitis, puede haber absceso con débito purulento, ¿no? Entonces, todo esto podrá haber en el paciente. Hablamos de la diverticulitis aguda. Y la diverticulitis aguda, muchachos, puede ser simple y complicada, ¿sí? Simple en el 75% de los casos, es decir, cuando se inflama el divertículo, pero no da absceso, no da fístula, no da hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, diverticulitis simple en el 75% de los casos. ¿Listo? Se inicia con una obstrucción del cuello del divertículo por un coprolito, como habíamos comentado, lo cual va a llevar a la inflamación y a la absedación con posterior micro-macro perforación. ¿Sí? Y para valorar una diverticulitis aguda, lo que estamos hablando, existe a nivel mundial, se está utilizando esta clasificación, se llama la clasificación de Hinchey, desde 1978, que ha sufrido varias modificaciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Plantea 4 estadios evolutivos. 1, absceso confinado al espacio pericólico o mesentérico. ¿Qué les parece? Pericólico o mesentérico. 2, compromiso retroperitoneal intraabdominal o pélvico, resultando en una peritonitis localizada, ¿sí? Pero todavía no hay perforación. 3, peritonitis purulenta, generalizada, ya, causada por la ruptura del absceso, pero no comunicante a la luz intestinal. Y la 4, peritonitis fecal, cuando ya se perfora, comunicante con la luz intestinal. Miren, vamos a ir viendo el grado 1. Miren, hablamos del grado 1. Aquí está. Absceso confinado al espacio pericólico o mesentérico. Perdón. Aquí está. Estos son los grados de Hinchey. Este es el grado 1, ¿sí? Absceso confinado al espacio pericólico, como indica acá. Absceso combinado al espacio pericólico. Es un absceso todavía pequeño, ¿no? Vámonos al grado 2. ¿Qué dice el grado 2? Miren, compromiso retroperitoneal intraabdominal o pélvico, resultando en una peritonitis localizada. Entonces, aquí está el grado 2, miren, lo vemos. Hay una peritonitis localizada en este lugar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el grado 2 de Hinchey. Vámonos al grado 3, para que se acuerden. Peritonitis purulenta, generalizada, causada por la ruptura del absceso, es decir, se rompe el absceso a la cavidad. Miren cómo se ha roto y cómo se está pudiendo ver de que hay pus en la cavidad. Miren, se ha roto este absceso y la pus está saliendo a la cavidad abdominal, ¿no? Pero todavía no hay compromiso de la luz intestinal, el intestino está indemne. Pero ya miren en el Hinchey 4, ¿qué ha pasado en el Hinchey 4?
ya hay una peritonitis fecal, ¿sí? Se ha perforado, además del absceso, se ha perforado ya el intestino. Es decir, es un grado más severo, ¿no? Entonces, todos estos grados nos ayudan a hacer una adecuada valoración. Igual, aquí como habíamos visto, un absceso pericólico, aquí hay el segundo, un absceso más grande, el tercero, ¿sí? Y hay una salida de débito purulento, hay una peritonitis localizada y en el 4 hay una peritonitis fecal. Como se puede ver acá, ya se puede ver la presencia de materia fecal, fecal discharge, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a poder ver en el paciente. Aquí está otra vez la Hinchey. 1, inflamación del colon, absceso pericólico. 2, de inflamación del colon con absceso retroperitoneal o pélvico. 3, peritonitis purulenta. Y el 4, peritonitis fecaloidea. Todo esto nos ayuda. Aquí está la visión tomográfica que vamos a tener de cada absceso en particular, ¿no? Hay otra clasificación, la clasificación de Hinchey, muy modificada por Scher desde 1997, hace pequeñas variaciones. El 1, absceso pericólico; el 2A, absceso a distancia que requiere drenaje percutáneo, ¿sí? Puede haber drenaje a distancia, eso lo describe Scher. Estadio 2B, absceso complicado con o sin fístula; el 3, peritonitis purulenta generalizada; y el 4, peritonitis fecal. Entonces hay una pequeña variación, como ustedes pueden ver. El Hinchey modificado por Warszawa, en el estadio 0, diverticulitis leve; en el 1A, flemón, inflamación pericólico confinado; en el 1B, absceso pericólico; 2, absceso pélvico retroperitoneal; el 3, peritonitis purulenta generalizada; y el 4, peritonitis fecal. Entonces hace una pequeña variación en cada uno, como ustedes pueden ver, ¿no? Hay el Hinchey modificado por Kaiser, es otra pequeña variación. Y hablamos de la clínica de los divertículos, ¿no? De la diverticulitis aguda. ¿Qué va a referir el paciente? Dolor en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Pues no olviden de que, por eso que se dice de que la diverticulitis aguda se dice que es la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? O en hipogastrio. Masa palpable, el paciente tiene fiebre, leucocitosis, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, síntomas urinarios. Puede tener. Y a los estudios complementarios. No se recomienda en la diverticulitis aguda realizar procedimientos invasivos, es decir, por ejemplo, un colon por enema, una colonoscopía, todavía no, porque como está inflamado lo podemos ayudar a perforar nosotros, ¿no? Al introducir aire, tratar como una perforación contenida. Lo primero que se debe hacer de acuerdo al grado, ¿sí? El grado del Hinchey 1 y 2 es para manejo médico, tratarlo como una perforación contenida, con antibióticos y en forma ambulatoria. El 3 y 4 habitualmente requiere internación y hay que ver la necesidad, hay que valorar la necesidad de tratamiento quirúrgico, porque ya puede estar perforado el colon. Ese detalle a tomar en cuenta, ¿no? Se puede solicitar una placa de tórax y abdomen. Ahora la pregunta, ¿por qué creen que habrá que solicitar una placa de abdomen sobre todo? Porque puede estar perforado el divertículo, ¿sí? Y el paciente puede tener ¿qué signo? ¿Quién se acuerda cuál es el signo radiológico de que nos habla de una perforación de víscera hueca? Que hay neumoperitoneo, es decir, aire libre en la cavidad abdominal. ¿Qué se llama el signo? ¿Quién se acuerda? Chilaiditi, signo de chilaiditi, neumoperitoneo subdiafragmático semilunar, que nos habla de una perforación de víscera hueca, ¿no? O niveles hidroaéreos. El ataque de abdomen es el método de elección, ya que muestra la peridiverticulitis, nos ayuda a valorar los criterios de Hinchey, ¿no? La ecografía es útil en la mayoría de los casos para ver abscesos, se puede realizar una radiografía contrastada o colonoscopía también, pero en forma diferida, cuando ya se ha controlado la inflamación, ¿no? El tratamiento. Hay que decidir si internar o no al paciente de acuerdo a su estado general y a la clínica y a los estudios complementarios que han solicitado, ¿no? El esquema antibiótico recomendado es quinolona, podemos darle quinolona, ciprofloxacino o norfloxacino, o cotrimoxazol en combinación siempre con un medicamento para gérmenes anaerobios, que habitualmente es el metronidazol o la clindamicina, ¿no? En inmunodeprimidos deben ser hospitalizados y tratados por vía parenteral con amoxicilbactam o clindamicina, en combinación con aminoglucósido, es decir, amicacina o gentamicina, ¿no? También se puede utilizar como alternativa la amoxi más ácido clavulánico, que va bien, ¿no? Aquí están las alternativas de tratamiento quirúrgico, algunas alternativas de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, se puede, si la diverticulitis, si hay muchos divertículos inflamados, se podrá hacer una resección del segmento afectado del colon, más anastomos primaria. Habrá que valorar el grado de infección, ¿sí?
Si hay mucha infección y hay mucha contaminación, mejor hacer una colostomía, habrá que hacer una adecuada valoración. Si el colon está perforado, habrá que valorar si se puede hacer sutura o eventualmente una ostomía de derivación, es decir, una colostomía en el paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo, esto solamente se los comento en forma rápida porque esto lo van a llevar con su profesor de cirugía seguramente, ¿no? A la mayor parte de los tratamientos en los divertículos, les cuento muchachos, la mayor parte se los está haciendo por vía endoscópica, es decir, por laparoscopía diagnóstica. Primero por laparoscopía se ve qué tipo de hinchey es, ¿sí? Se confirma el hinchey que ya se pensaba por la tomografía y el drenaje de los abscesos, muchos tratamientos se lo está haciendo por laparoscopía en la actualidad, ¿no? Y obviamente en los casos complicados donde hay perforación ya convendrá hacer una operación de Hartmann, ¿no? ¿Alguno de ustedes me puede decir los pasos de la operación de Hartmann? ¿Alguno de ustedes me puede decir los pasos de la operación de Hartmann? ¿Y en qué caso está indicada? Habitualmente la Hartmann, muchachos, la hacemos en un vólvulo de sigmoides o en un cáncer de colon, ¿no? Los pasos son de limitación del segmento a resecar. Se dice desde aquí hasta aquí voy a resecar el colon, ¿sí? Primer paso. Dos, si el colon está obstruido, hay que detorsionar, es decir, volver a su lugar al colon, ¿no? Obviamente hay que desobstruir. Segundo paso, entonces, desobstruir. Tercer paso, ¿cuál será? Tratamiento del mesenterio del intestino grueso. Hay que tratar los vasos mesentéricos. Cuarto paso o quinto paso, no sé, hay que cerrar el muñón distal. Y quinto paso, colostomía del muñón proximal. ¿Están de acuerdo? Cierre del muñón distal, el anterior paso, y colostomía del muñón proximal. Esos son los pasos de la operación de Hartmann. Eso ya lo deben ver ustedes con su profesor de cirugía, ¿no? Complicaciones de los divertículos. O seguimos hablando, perforación del divertículo puede perforarse y tiene dos alternativas. Que se perfore a la cavidad peritoneal, pudiendo ser hacia la cavidad libre, o sea, ocasionando una peritonitis, ¿no? Generalizada, o eventualmente hacia un segmento, donde el colon está más o menos protegido. Es decir, primero el paciente desencadena una diverticulitis. Ese divertículo al inflamarse se adhiere, se plastrona a un órgano vecino, que puede ser habitualmente, por ejemplo, la vejiga, ¿sí? Y cuando se adhiere a la vejiga, en el transcurso del tiempo, ¿qué puede pasar? Se perfora, al estar adherido se perfora. Y no solamente se puede perforar, sino también se puede fistulizar, como vamos a ver más adelante. Entonces, otra complicación, perforación del divertículo. Se puede perforar hacia la cavidad o eventualmente hacia un órgano vecino, ¿no? Aquí está. Otra alternativa que se perfora hacia una víscera vecina, lo que les decía, ¿no? Cada uno de ellos con su signo, sintomatología propia. Los órganos más afectados con los cuales se puede fistulizar y obviamente perforar son el intestino delgado, el grueso, la vejiga, lo que les decía, a la vagina dándonos fístulas. Ahí tienen un intestino perforado, ¿no? Aquí también vemos un divertículo perforado, les voy a mostrar. Aquí vemos un cráter, hay un divertículo que se ha perforado, ¿no? Esto es una peritonitis por divertículo perforado. Miren el epiplum cómo está completamente engrosado. Otra complicación, absceso. Debe ser sospechado en todo paciente con curso tórpido, ¿no? Es decir, que el paciente que tiene fiebre persistente, dolor, masa palpable, que no está cediendo con el tratamiento instaurado, ¿no? La localización puede ser pericólica o a distancia, pelvis, retroperitoneo o hígado. El tratamiento. El 90% de los abscesos pericólicos pequeños responden bien a los antibióticos y manejo conservador. Y a los abscesos que no están respondiendo bien al tratamiento, ¿qué se puede hacer? Drenaje del absceso por vía percutánea con guía ecográfica o tomográfica o drenaje por vía laparoscópica. Aquí está el absceso, miren. ¿Lo pueden ver el absceso? Ahí están el colon con divertículos y aquí está el absceso. El drenaje percutáneo de los abscesos es el tratamiento de elección para las colecciones simples bien definidas. Aquí vemos una perforación y absceso. Aquí está el absceso. ¿Estamos de acuerdo?
Otra complicación, fístula. ¿Qué es fístula? Hemos dicho, comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. No olviden el concepto. Sucede en 2% de los pacientes con enfermedad diverticular complicada. Es un proceso inflamatorio local, producido por un absceso. Entonces, para que se produzca la fístula, ¿qué tiene que pasar primero? Una diverticulitis. El divertículo se adhiere, se plastrona con un órgano vecino, que puede ser el intestino delgado, o la vejiga, o la vagina, ¿sí? Y obviamente se puede comunicar anormalmente, ¿no? Entonces, puede haber absceso también que se descomprime espontáneamente, perforándose hacia una víscera adyacente o a través de la piel. Habitualmente hay un único trayecto fistuloso, pero se puede encontrar varios en algunos pacientes. Por ejemplo, miren, puede haber hablando de las fístulas, pueden ser colovesicales, del colon a la vejiga en el 65%. El paciente va a tener neumaturia. ¿Qué es neumaturia? Aire en la orina, ¿no? Aire en la orina. Y fecaluria, materia fecal en la orina, ¿no? Y puede ser colovaginal, del colon a la vagina en el 25% de los casos, ¿no? Aquí están las fístulas. Creo que hay una imagen de fístulas, les voy a mostrar. Aquí está. Y miren lo bien que se ve esta imagen de fístula. Aquí está el colon, miren. Todo esto es el colon, con divertículo, colon, colon, colon. Aquí está el colon, aquí está el divertículo. Y miren, en esta zona el paciente tenía el divertículo. ¿Qué ha pasado? Se ha inflamado el divertículo. Ese divertículo se ha adherido con la pared de la vejiga. La vejiga es esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Se ha comunicado anormalmente. Es decir, el paciente tiene una comunicación anormal entre el colon y la vejiga. ¿Cómo se va a manifestar? Todo el tiempo el paciente tiene infección urinaria, ¿no es cierto? Hasta que lo operemos al paciente. Esto hay que operar. Esto no hay mucho que hacer para resolver en forma con tratamiento médico, ¿no? Son tomografías. Aquí hay un divertículo inflamado, miren, aquí está. Les muestro, aquí hay un divertículo inflamado, ¿sí? Y aquí cerca está la vagina. Si este divertículo se va a adherir a la vagina, nos va a dar una fístula colovaginal. ¿Están de acuerdo? Miren, y obviamente la materia fecal, toda la materia fecal se va a ir vaciando a la vagina. Y el paciente viene, doctor, por la parte genital estoy eliminando eventualmente materia fecal. Pueden ocasionarse estos casos. Aquí está la fístula, el trayecto establecido entre el colon, que es este, y la vagina. O la vejiga puede ser, ¿no? Fístula colovaginal. Aquí está lo que les explicaba. Pueden presentarse estos casos, ¿sí? Otra obstrucción, otra complicación, obstrucción, lo que les decía, se puede inflamar el cuello del divertículo, ¿no? Aquí está. Miren cómo se está, aquí está el divertículo, cómo se ha obstruido por un fecalito, ocasiona diverticulitis, por edema o compresión por el proceso inflamatorio colónico o por un absceso también puede ser, ¿no? Puede haber hemorragia diverticular, ¿sí? Otra complicación, producen sangrado severo en el 5% de los casos. Es causa de hemorragia digestiva baja, ¿sí? Hemorragia digestiva baja. Se presenta como un sangrado arterial. Es bastante activo y brusco el sangrado. El comienzo es brusco, sin prodromos, existe dolor cólico y urgencia defecatoria. El paciente se refiere de haber presentado hematoquesia, es decir, gran cantidad de eliminación de materia fecal y sangre, ¿no? Las heces son de carácter rojo violáceo y presenta compromiso hemodinámico por la cantidad del sangrado, ¿no? Cede espontáneamente en la mayor parte de los casos. Eso habrá que tomarlo en cuenta. Seguimos. Hemorragia, ¿no? El protocolo de diagnóstico sugiere descartar causa de sangrado del tracto superior, es decir, hemorragia digestiva alta, con sonda nasogástrica o con endoscopía, ¿no? Se puede también iniciar estudio de medicina nuclear, una gammagrafía para ver el sangrado, para el diagnóstico topográfico, ¿no? Luego continuar con angiografía, lo que les decía, se puede hacer angiografía mesentérica, ¿no? Con intención terapéutica que se llama embolización. Y miren, aquí vemos imágenes endoscópicas de sangrado. Miren, el colon lleno de sangre, con sangre, en algún lugar está sangrando el paciente en el colon. Y puede ser por los divertículos. Aquí tenemos divertículo, miren, divertículo,
divertículo, entonces habrá que ver dónde está sangrando el paciente. Podemos tener estas imágenes. Igual, varias imágenes de colon con sangrado, ¿no? Aquí vemos una imagen de un colon con coprolito. Ahí está el coprolito. Ahí está el coprolito. En cualquier momento va a obstruir y va a dar diverticulitis si no es tratado a tiempo ese paciente. Y el tratamiento es médico y quirúrgico, ¿no? Los casos asintomáticos no requieren ningún tratamiento, ¿no? Es decir, aquel paciente que tiene divertículos solamente, pero no tiene inflamación, obviamente ningún tratamiento, pero solamente, ¿qué le sugerirían ustedes? Si me han entendido, me van a decir, ¿qué le sugerirían a ustedes al paciente con diverticulosis sin inflamación? ¿Qué único tratamiento le indicaría? Dieta con fibra, para disminuir la presión en el interior del colon y no tenga complicaciones, ¿no? Entonces se recomienda para evitar complicaciones dieta rica en fibra, exenta de semillas o pequeños alimentos que inflamen el divertículo, ¿no? La fibra va a producir disminución de la presión intraluminal del colon y este paciente puede requerir también ayuda psicológica. ¿Por qué ayuda psicológica? Porque puede tener síndrome de colon irritable o intestino irritable, ¿no? Si tiene crisis de diarrea o estreñimiento, obviamente hay que tratar. Si tiene, por ejemplo, una parasitosis, tiene alguna patología que contiene diarrea o estreñimiento, un megacolon, habrá que tratarlo, tratar de corregir la motilidad intestinal y se puede utilizar antiespasmódicos y antibióticos de acuerdo al caso. El tratamiento quirúrgico está indicado en perforación aguda con absceso y fístula, ¿no? Eso está claro. Y no olvidar, volvemos a decir, de que la dieta es muy importante en base a alto contenido de residuo, fibra, disminuye la presión intraluminal del colon por la absorción de agua y segundo por el aumento del folo fecal. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Esto es el temita de enfermedad diverticular de colon. Es un tema cortito, pero alguna vez van a tener la oportunidad de ver y ya saben sus características principales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Han visto alguna vez esta enfermedad? ¿Han escuchado de esta enfermedad? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Ustedes, a manera de comentario, les cuento, muchachos. Ustedes se acuerdan de Sandro, ¿no? Del cantante Sandro, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Argentina. Y cuando vivía en Argentina, a Sandro lo estaban preparando para hacerle un trasplante de pulmón, trasplante pulmonar bilateral, ¿sí? Porque era terriblemente fumador Sandro y tenía fibrosis pulmonar bilateral, tenía silicosis, estaba muy mal, estaba con insuficiencia respiratoria, entonces concluyeron que debían hacerle un trasplante pulmonar. Pero ¿qué pasaba? Le hacían estudios y todo el tiempo, un requisito para que el paciente se opere de un trasplante, un requisito fundamental, es de que no tenga infecciones en su organismo. ¿Y qué pasaba con Sandro? Todo el tiempo estaba con infección urinaria. Le hacían tratamiento antibiótico, se controlaba la infección, a los 5 días, cuando ya querían operarlo del trasplante, otra vez le hacían estudio, otra vez con infección, otra vez con infección. Entonces decían, ¿por qué tanta infección? Al final le hicieron un estudio de colon por enema con doble contraste y una colonoscopía, y Sandro tenía un montón de divertículos en el colon, y uno de los divertículos se había fistulizado hacia vejiga, ¿sí? Y es por eso que Sandro, o sea, todo el tiempo tenía pasaje de materia fecal del colon hacia la vejiga, todo el tiempo, y por eso tenía infecciones urinarias a repetición. Entonces, primero tuvieron que operarlo de la fístula y obviamente recién controlaron la infección urinaria adecuadamente y recién pudieron operarlo del trasplante pulmonar. Esto les comento a manera de anécdota, de comentario. Yo pude verlo esto en Argentina cuando trabajaba allá. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos la siguiente semana, muchachos.